Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a resolver problemas con objetos que tienen volumen. Entonces, recuerda los datos importantísimos, los tips importantísimos para cuando vamos a resolver fórmulas ya sean de área o de volumen. Y es que las medidas que nos den deben estar en la misma unidad de medida. Si es en metros, entonces sí puedo multiplicar metros por metros o centímetros por centímetros o etcétera, etcétera. No puedo multiplicar metros por kilómetros ni centímetros por metros. Deben estar las unidades en el mismo dato de unidad de medida. Metros con metros, centímetros con centímetros, etcétera, etcétera. Recuerda que si algún dato está dado en otra medida diferente y si te están preguntando en centímetros, debes convertir todas las unidades diferentes a centímetros, ¿sí? Todo tiene que quedar en centímetros, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos datos de que alto mide 60 metros y de ancho 30 centímetros, debo convertir, si me preguntan la información en metros, pues debo convertir esos centímetros a un dato de metros y ahí sí poderlos multiplicar. Porque yo no puedo multiplicar kilómetros por metros o metros por centímetros y que me dé kilómetros metros al cuadrado, ¿cierto? No, debe estar en metros por metros para que el resultado me dé ya sea metros cuadrados, que es cuando usamos medidas para calcular el área, que son 2 dimensiones, o debo tener metros por metros por metros para que la respuesta me den metros cúbicos, que son las 3 dimensiones que se tienen en cuenta para las medidas de volumen. Entonces es importante, en caso de que tengas algún ejercicio con diferentes medidas, recuerda utilizar las escaleritas que hemos aprendido en la clase de geometría para convertir ya sea de unidades pequeñas a mayores o de mayores a menores. Y ahí sí, cuando tengas los datos en la información que te están solicitando, puedes resolver tu ejercicio. Ya si todos los datos están dados en las mismas medidas, pues sí lo puedes resolver sin necesidad de hacer la conversión de esos datos. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que tengas en cuenta para resolver algunos de los entregables para hoy. Entonces, el primero dice, se desea colocar una lavadora en su sitio. Si la lavadora mide 80 centímetros de ancho, 100 centímetros de alto y 60 centímetros de largo, ¿cabrá en el sitio? Si este mide 630.000 centímetros cúbicos, bien. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es verificar qué nos están preguntando. En este caso nos están preguntando que si la lavadora cabe en su sitio. Ahora, debemos tener en cuenta los datos que nos están solicitando. En este caso, ¿cuáles son las dimensiones de la lavadora? Entonces tenemos que tiene de ancho 80 centímetros, de alto 100 centímetros y de largo 60 centímetros. Verifiquemos que todos estén en la misma unidad de medida, centímetros, centímetros y centímetros, y está correcto. Como está correcto, no debo hacer ninguna conversión con las escaleritas que hemos aprendido. Pero en caso de que encontraras una medida diferente, por ahí debes convertir la que esté diferente a los datos que nos estén preguntando, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuánto es el volumen del sitio? Del sitio que está disponible. Nos están diciendo que mide 630.000 centímetros cúbicos. Ese es el espacio disponible. Entonces vamos a ver si cabe en ese espacio o no. Recuerda que esos datos suministrados que nos dieron corresponden a un objeto que tiene volumen. Entonces, para resolverlo debemos recordar que existe una fórmula para calcular el volumen de los objetos y es teniendo en cuenta sus 3 dimensiones. Y sus 3 dimensiones siempre son alto, ancho y largo. Algunos datos te los pueden cambiar, como por ejemplo, en vez de largo pueden decir de fondo, ¿sí? Que es lo mismo. O te pueden cambiar que en vez de largo puede ser la base, o etcétera, etcétera. Lo importante es tener en cuenta las medidas de 3 dimensiones de ese objeto. Como por ejemplo aquí está el alto, el ancho, que es el frente de la lavadora, y el largo lo que da hacia atrás de la lavadora, ¿ok? De adelante hacia atrás, ese es el largo. ¿Listos? Entonces, análisis para este problema.
Para saber si la lavadora cabe en el sitio especificado, debo multiplicar sus tres dimensiones, ancho por el largo y por el alto. Entonces, recordamos la fórmula de volumen, que es multiplicar el largo por ancho y por alto. Si en algún momento se te llega a olvidar esta fórmula, recuerda que no importa el orden en los que multipliques las dimensiones, porque recuerda que en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Entonces lo importante es que sepas que cuando nos hablan de volumen y calcular el volumen es multiplicar esas tres dimensiones. Entonces multiplicamos 60 centímetros por 80 centímetros por 100 centímetros. Miren que sí puedo multiplicar porque los datos están en la misma unidad para que la respuesta entonces me dé en centímetros cúbicos, que corresponde a 1, 2, 3 dimensiones que tenemos en cuenta. Hacemos la operación y eso nos da 480.000 centímetros cúbicos. Recuerda no olvidar estos numeritos de las tres dimensiones que tenemos en cuenta, ¿sí? Porque si no, el ejercicio les puede quedar mal o en una evaluación más adelante en otros años cuando ustedes estén, por ejemplo, en prueba CIFEX, si se les olvida ese pequeño detalle, pueden perder puntos y eso les bajará el puntaje de su examen. Ahora, la respuesta es que sí cabe la lavadora en su sitio porque es más pequeña que el lugar donde se colocará. Recuerda que el lugar que nos estaban hablando inicialmente era de 630.000 centímetros cúbicos y la respuesta nos dio menor a ese espacio, entonces es más pequeño que ese espacio, entonces sí va a caber la lavadora. Y eso es todo por hoy, chicos. Entonces vamos a trabajar en la página número 143, el primer ejercicio. Ya nos están dando el volumen de unos objetos. Ahora ahí lo que debes hacer es, dice, en una bodega se deben almacenar 55 cajas de 1000 centímetros cúbicos. Dice, ¿qué dimensiones debe tener la bodega? Ahí ya nos están preguntando es por el espacio que tendría que tener la bodega para que quepa esas cajas. Entonces ahí lo que debes hacer es multiplicar ¿qué? La cantidad de cajas por el espacio que ocupa cada una de esas cajas, y ese valor que te dé es el espacio en centímetros cúbicos que debe tener la bodega. ¿Listos? En el segundo punto dice, ¿cuánto es el volumen de un cuerpo si sus dimensiones son 15 centímetros de ancho, 45 centímetros de fondo y 90 centímetros de alto? Recuerda que la palabra fondo es sinónimo de largo. Entonces ese es muy similar a este ejercicio que acabamos de hacer. El tercer problema dice, las medidas de un prisma son 12 decímetros de largo, acá ya nos están hablando de decímetros, 1 decímetro de ancho y 50 centímetros de alto. Hay una que es diferente, pero miremos en qué unidad de medida nos van a hacer la pregunta. Dice, ¿cuál es su volumen? Exprésalo en centímetros. Entonces recuerda que hay nos están pidiendo los datos en centímetros. Debes utilizar la escalerita de conversión de unidades para convertir esos decímetros que están allí a centímetros. Después sí calculas el volumen. Y eso es todo por hoy, chicos. Que Dios los bendiga, un abrazo y espero que les haya gustado este repaso y esta forma de cómo analizar y resolver situaciones que se te van a presentar mucho en la vida. Que Dios los bendiga. Bye.